Aprovechando que Krita viene con unos pinceles de acuarela, hoy vamos a empezar a pintar con ellos. Sí, hoy te voy a enseñar cómo pintar este bello tigre con los pinceles de acuarela dentro de Krita. Si te interesan estos pinceles y muchos más, aquí arribita te voy a dejar un link para que puedas descargar totalmente gratis más de 100 pinceles para Krita, y también te enseño a instalarlo de las dos formas posibles dentro de Krita actualmente. Como es costumbre, siempre les muestro el principio de todos mis dibujos. En este caso les estoy mostrando aquí lo más básico. Sí, esa primera figura que nosotros obtenemos lo más simple posible y que poco a poco estamos detallando. También dentro de esta etapa aprovecho para poner zonas de volumen. Sí, este par de líneas que ustedes pueden ver, estoy generándolo para poder obtener una idea del volumen de las formas en general. Y también donde pues van detalles, porque estamos haciendo una especie de un tigre. Entonces este tiene un par de detallitos muy particulares o muy característicos de él. Entonces empiezo añadiendo mucho detalle, la mayor información posible dentro de esta etapa, que luego pueda de manera muy sencilla empezar con mi proceso de pintura. Ya es como si fuera en tradicional, o sea, aquí pensando muy a la manera tradicional. Continuamos todo el proceso de detallado de una manera muy acertada a lo que tenemos de referencia nosotros, y también empiezo a pulir muchísimo partes de la cara del tigre. Esto porque luego me va a resultar difícil corregirlas a posteriori, entonces empiezo como a corregir el diseño y hacerlo un poco más acorde a lo que realmente tengo en mente y que me llama mucho la atención. Entonces ya aquí estamos casi que en la etapa final del boceto para empezar a pintar. Hay que ser pacientes, no hay que desesperarnos en esta etapa, simplemente tratar de pulir lo mejor posible para sacarle el mayor provecho luego cuando empecemos a hacer color. En esta primera etapa pienso mucho en tradicional, conservando los blancos así como hacemos en la acuarela tradicional. Voy a usar dos pinceles. El primer pincel que empezamos a usar era este que pueden ver en pantalla, y el segundo que estamos usando es este. ¿Sí? Este pincel lo utilizamos con el fin de empezar a dar como ese acabado tipo acuarela una vez que empezamos a pintar. Esta etapa ha sido una etapa de exploración, ¿sí? Estos pinceles como tal son un poco interesantes de usar. Entonces aquí empiezo a utilizar también este otro pincel que es como para añadir un poco más de detalle, es un poco más duro. Y ese pincel me permite a mí obtener como un poquito más de información de una manera más fácil, ¿sí? A pesar de que se pierde un poquito la textura, pero luego resalto con este pincel de acá, que lo que me va a permitir a mí es obtener nuevamente esa textura de acuarela. Continuamos refinando todo lo que viene siendo la acuarela del dibujo, aquí jugando un poco con la paleta de colores, pero si se dan cuenta siempre estamos utilizando los mismos pinceles. Sí, estamos variando de uno a otro. Esto se debe a que estos pinceles están tan bien hechos que funcionan muy bien usando la presión. O sea, es un poco de jueguito, pero funcionan un poco interesantes utilizando bastante la presión. Entonces podemos jugar con ellos en diferentes áreas, incluso con este solo pincel podemos entrar en zonas de alto detalle usando poca presión, que lo hace como un poco más duro el pincel, y luego podemos presionar un poco más fuerte y este pincel se va a hacer como más aguado, o sea, como si se abriera un poco el agua que trae adentro. Entonces es bastante interesante utilizarlos, la verdad les recomiendo experimentar un poco con ellos antes de hacer un dibujo final, o hagan un dibujo de prueba así como yo hice con este tigre, que me divertí mucho jugando con esos pinceles. Aquí estamos haciendo un poco la textura del pelaje, esto con el fin de pues que se entienda un poquito que tenemos como un tigre que tiene pelaje, tiene cosas. Entonces aumento los contrastes y voy jugando un poco con ese juego de texturas, ¿no? Probando y experimentando a medida que va avanzando en el proceso y definiendo un poco más, sobre todo esas zonas de alto contraste de luz y sombra. Recuerda suscribirte para mantenerte al tanto de nuevos videos.
encuestas y dinámicas que estamos anunciando dentro de la pestaña Seguimos de puliendo comunidad. mucho más los volúmenes, ahora recuperamos un poco de esos blancos perdidos que teníamos en ciertas zonas y resaltamos un poco más los detalles. Si se dan cuenta, todavía seguimos usando el mismo pincel con la misma técnica que les comenté. Más fuerte hace que el pincel sea como más aguado, más blando, y si lo presionamos muy poco hace que el pincel se haga un poco duro, ¿no? Es un poco extraño, pero una vez que se acostumbran funciona espectacular. Ahora cambiamos a este otro pincel que nos va a permitir a nosotros jugar un poco con los detalles, y este sí es un pincel de detalle. Es un pincel pequeño, es un pincel duro que nos va a permitir a nosotros detallar mucho más. A partir de este momento ya lo que viene es refinación. Si se dan cuenta, empiezo a refinar un poco más en zonas muy específicas, haciendo bastante zoom, a diferencia de ahorita que estamos de una manera muy general. Esto con el fin de no perdernos en el detalle, siempre estoy alejando y acercándome a la pantalla. Así puedo tener una percepción de cómo se ve el elemento que estoy detallando a nivel general y acercándome. Lo ideal es que también tenga como una segunda pantalla o de pronto una segunda ventana de navegador para que puedan ver estos detalles en un tipo thumbnail o miniatura que les permita también tener como esa concepción general de la composición. En este caso, como es solamente una cara felina, no tenemos como que necesidad de. Entonces por eso solamente se está usando solamente esta pantalla y ahí empezamos a refinar. También tienen que tener en cuenta que no detallo todo, solamente detallo zonas importantes. Esto como por ejemplo la oreja, luego dejo zonas de descanso mucho más grandes. Y luego voy concentrándome en zonas como los ojos y también voy dejando zonas generales mucho más para no saturar todo lo que viene siendo el espectador. Entonces no podemos tener también todo lleno de detalles porque vamos a saturar mucho al espectador. Por eso seleccionamos puntos muy específicos para poder añadir estos detalles. En este caso utilicé la oreja, el ojo y también la nariz, que ya vamos a empezar a detallarla. Refinamos aquí un poquito más la silueta y empezamos ya con la nariz. Si se dan cuenta, empezamos a detallarla un poquito más de cerca, así como estábamos haciendo con los ojos. Para lo que les dije, necesitamos que sea un poquito más detallado que el resto, pero no necesariamente tiene que ser un detalle abrumador. También empezamos como a hacer efectos de pelaje, ¿sí? Seguimos usando el blanco del papel y usamos un negativo para poder hacer como un contraste y despegar un poco la silueta de ese fondo blanco. Detallamos un poquito más aquí usando, miren que siempre se están usando el mismo juego de pinceles. En la descripción de este video te dejaré un link para que hagas parte de nuestro servidor de Discord, donde estaremos haciendo dinámicas para mejorar nuestros dibujos y compartiendo tiempo juntos. ¡Te esperamos! Ahora lo que hacemos es que limpiamos un poco. Ya una vez que tenemos el dibujo un poquito como que ya saturado, estamos como limpiándolo. Sobre todo aquí en la zona del hocico se dieron cuenta que se limpió un poco como esa sombra. Y así empezamos también como a pulir un poquito más los detalles, a hacer un juego de líneas como para darle un poco más de estilizado. Ahora, con estos dos pinceles que les voy a mostrar, estoy haciendo lo que vendría siendo los efectos, ¿sí? Como eso de sparkles o de pronto como de esa pintura que se riega así como si estuviéramos jugando con los pinceles. Empiezo como a experimentar un poco para darle un acabado un poco más expresivo, pero ahí vamos como jugando un poco con ello para poder llegar a eso. Me doy cuenta de que hace falta refinar un poco el contorno, entonces lo que hago es que con un pincel duro y un color un poco oscuro resalto más esa silueta del fondo para lo que les dije, despegar nuestro dibujo de ese fondo blanco, ¿sí? Resaltamos un poco más la silueta y jugamos un poquito con ello. En términos generales, me gustó alguno de alguna de las líneas que quedaron del boceto, entonces trato como de resaltar un parcito, jugar con ellas, limpio un poquito más nuestro boceto y ahí terminamos. Final, este es nuestro resultado. Nuestro dibujo del tigre quedó de esta forma. Si te está gustando esta serie de videos, suscríbete para más contenido. Vamos a seguir.